día para todos. Sean bienvenidos al segundo encuentro sincrónico de la unidad curricular Creatividad y Productividad Gerencial. Haciendo un recorrido a lo que es el sinóptico de la unidad curricular, es importante que cada uno de los participantes pertenecientes a la maestría pues vuelvan a reforzar un poco algunos conceptos básicos acerca de lo que contempla esta asignatura. Inicialmente con lo que es la unidad número 1, enfocado en lo que es la creatividad, lo que es la inteligencia, lo que es la importancia del líder creativo en las organizaciones, para poder anclarnos a la unidad número 2, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, que está enfocado en la sociedad del conocimiento. Resulta que el conocimiento pues ha venido evolucionando a través del tiempo y eso ha sido motivado también a las diversas formas en que la sociedad ha venido buscando su desarrollo. Pero si nosotros hacemos un contraste entre lo que es el conocimiento desde la era industrial con la nueva era, nos vamos a encontrar que inicialmente las organizaciones dentro de sus valores predominantes estaban enfocadas en el manejo de los sujetos a través del poder, a través del control, donde había una disciplina, una rigidez, donde los medios de seguridad y previsión estaban enfocados desde una estructura jerarquizada, encontrándonos tal vez con modelos gerenciales totalmente verticales, donde existe una figura de poder y cada uno de los subordinados conforme a las funciones que debe ejercer dentro de la misma. Pero en esta era cambiante, en esta era transformacional, se busca un liderazgo que nos permita basarnos en la descentralización, donde puede ser que exista una figura del gerente, pero a través de delegar funciones o de descentralizar los procesos. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en un mundo cambiante y si nosotros hablamos de las instituciones educativas, tenemos que ir enmarcado en lo que nos establece también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, que es la calidad de la educación. Y que esa calidad de la educación a veces pues solamente responde a estándares, pero nosotros también podemos hablar de esa salud educativa con procesos de innovación, de negociación, con procesos polivalentes y de trabajo en equipo, siendo un rasgo muy importante lo que es la sinergia institucional y que nosotros cuando partimos de la sociedad del conocimiento desde esta nueva era, estamos llamados a tomar en consideración a todos los sujetos que son partes del proceso formativo. Entonces, en la sociedad del conocimiento, los trabajadores van a trabajar más con sus mentes que con sus manos. Es decir, hablamos de una calidad, un capital intelectual, hablamos de la importancia de las habilidades y las destrezas y de las competencias que van a asumir cada uno de los que son parte de este proceso educativo. En el mismo orden de ideas, podríamos tomar ciertas consideraciones de lo que es la sociedad del conocimiento. Peter Drucker, en el año 1969, en la era de la discontinuidad, y luego se comienza a desarrollar en los años 90, coloca el conocimiento como el centro de producción de la riqueza, siendo lo más importante no la cantidad, sino su productividad. Entonces, aquí nos encontramos de que ya se deja a un lado esos procesos en los cuales solamente era la mano del hombre la que era parte de las organizaciones, sino que también se ve qué tan productivo puede ser para dicha organización. Y que para Drucker, en la sociedad de la información, el saber es el único recurso significativo. Mientras que en los procesos tradicionales de esa era industrial, los factores que más incidían eran los factores de producción, como los recursos naturales, la mano de obra y el capital económico. Siendo estos pues ya unos elementos que se convierten en secundarios y que se pueden obtener con facilidad siempre que haya saber. Es decir, en toda organización, y si nosotros lo centramos en lo que es la educación, el saber viene siendo la columna vertebral
para poder llevar a cabo todos los procesos y que todos estos elementos secundarios se puedan ir incorporando en la medida que se van llevando a cabo, pues los planes de acción, los planes estratégicos que puedan ser tomados en cuenta al momento de establecer el modelo gerencial. Pero también dentro de esta sociedad del conocimiento hay unos elementos de gran importancia y que miren ahorita que en tiempos de pandemia para nosotros han sido de gran aplicación para poder romper un poco esas barreras que podían existir entre unos y otros y que estamos hablando de las nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías van a acompañar a la sociedad de la información de manera que se esté transformando radicalmente las economías, los mercados y las estructuras de la industria, los puestos de trabajo y los mercados laborales. Entonces, con la sociedad del conocimiento, el impacto va a ser mayor en la sociedad, en la política, en la sociedad de la información. Nosotros hablamos de que la creación, distribución y manipulación de la información van a formar parte importante tanto de las actividades culturales y económicas. Es decir, hay un engranaje perfecto entre todos los subsistemas de la sociedad y que cuando nosotros tomamos la sociedad del conocimiento y tomamos el capital intelectual dentro de nuestros modelos gerenciales en la escuela, podemos tener sujetos formados para la vida. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros definir el conocimiento? Primero, cuando hacemos esta pregunta a los diversos actores de la sociedad, toman el conocimiento como un concepto muy amplio y abstracto, y vamos a llegar a diferentes concepciones. Y que el conocimiento ha sido un objeto de debate filosófico desde la era de la griega clásica, y que en los últimos años lo hemos considerado como un recurso organizacional vital. Pero vamos a revisar algunas definiciones dadas por la Real Academia Española y por el Diccionario de Inglés de Oxford, donde la RAE dice que el conocimiento es el entendimiento, la inteligencia, la razón natural, la noción, esa ciencia, la sabiduría. Y mire que cada uno de estos van a ir relacionados también con el comportamiento humano. Pero el diccionario inglés de Oxford nos dice que el conocimiento es experiencia y habilidades adquiridas por una persona a través de su experiencia o la educación. Y que va a conllevar hacia la comprensión teórica o práctica de un tema. También nos afirma que es lo que se conoce en un campo en particular o en su totalidad, hechos o información, y que puede ser la conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación. Entonces, todas las personas que son parte de los procesos educativos tienen diversas opiniones, diversos conceptos, diversos preceptos, y tienen una experiencia adquirida que van a permitir establecer su propio conocimiento y que en colectivo nosotros hacemos una sociedad del mismo para alcanzar los objetivos planteados. Pero también podríamos hablar de una definición práctica del conocimiento. Si vemos lo que nos dice Davenport y Prusak, nos dice que el conocimiento es el procesamiento de datos para establecer una información, luego decidir lo que es correcto, y eso nos conlleva un resultado para fortalecer el aprendizaje. Viendo los datos como todas aquellas observaciones sencillas de los estados del mundo, es decir, los vamos a estructurar de manera fácil, se van a capturar con facilidad en las máquinas, a menudo se van a cuantificar y se van a transferir con facilidad. Es eso, es algo muy simple, muy sencillo, son datos. Pero el conjunto de datos nos van a permitir a nosotros establecer una información. Y que esta información va a requerir de una unidad de análisis, va a necesitar del consenso sobre el significado y la intermediación humana es indispensable. Ahora bien, ¿qué sería entonces el conocimiento? El conocimiento es esa información valiosa de la mente humana que va a incluir reflexión, síntesis, contexto, que nos va a permitir contextualizar, categorizar, calcular, corregir, condensar, que va a ser difícil de estructurar, que va a ser difícil de capturar en una máquina, que a menudo puede ser tácito y la transferencia es complicada. Entonces, ¿qué serían o cuáles serían esos tipos de conocimiento?
Hablaríamos de un conocimiento tácito que es personal y es subjetivo, que está basado en la propia experiencia del individuo, que va a incluir diferentes elementos cognitivos y técnicos, como esquemas, creencias, paradigmas, diversas visiones, habilidades, destrezas y aptitudes. Pero en contraparte tenemos también ese conocimiento explícito, que es el que tiene el carácter objetivo y racional, que se encuentra debidamente ya codificado y sistematizado, haciendo posible su transmisión. Pero este conocimiento nosotros podríamos establecer ciertas taxonomías y algunos ejemplos. Cuando hablamos de un conocimiento tácito que está enraizado en las acciones y en la experiencia. Por ejemplo, cuando los mejores o recursos o medios para tratar con un cliente concreto. ¿Cuáles serían? Pero si tenemos un tácito cognitivo, hablamos de nuestros modelos mentales, ¿sí? Las diversas creencias que podemos tener sobre las relaciones causa o efecto, o las diversas creencias que podamos tener cada uno de nosotros como maestros dentro del aula de clase. ¿Cuál sería la teoría que mayor impacto podría tener dentro del centro de aprendizaje? Y el conocimiento técnico va acerca o hacia el saber hacer. ¿Cuáles son las destrezas o habilidades para una cirugía? ¿O cuáles destrezas o habilidades tenemos nosotros para establecer nuestra propia didáctica? Y a partir de ese conocimiento propio y subjetivo, nos conlleva hacia el conocimiento explícito, que es articulado, generalizado, que normalmente lo vamos a codificar, que va a ser a través de un lenguaje natural o en forma simbólica, y que si nosotros tomamos en cuenta todos esos elementos que hace un momento ejemplifiqué anteriormente, podríamos decir que dentro de ese conocimiento explícito viene siendo entonces todo el proceso que se requiere para llevar a cabo el proceso educativo. Tenemos otros tipos de conocimientos y tenemos ese conocimiento declarativo, que es el saber sobre. El conocimiento procedimental es el saber cómo, el causal es el saber por qué lo hago, el condicional es saber cuándo lo hago, el relacional es saber con quién lo hago y el pragmático, que es el conocimiento útil para una organización. Entonces, si nosotros hablamos de cada uno de ellos, podríamos decir que dentro de un aula de clases el conocimiento declarativo es cuando nosotros sabemos que el modelo de aprendizaje apropiado para el estudiante es este. El saber cómo lo hago va hacia el conjunto de técnicas y métodos también que vamos a aplicar. ¿El por qué lo aplico? Bueno, porque requerimos el aprendizaje significativo del individuo. ¿Cuándo lo hacemos? Ese sería el proceso en el cual vamos nosotros a orientar nuestra práctica pedagógica o nuestra práctica también gerencial. ¿Con quién lo hacemos? Todos los sujetos que son parte del mismo. ¿Y cuándo es útil para la organización? Bueno, cuando nosotros vemos que cada uno de ellos tiene cierta aplicabilidad y nos va a llevar hacia la productividad gerencial. Y estos diferentes tipos de conocimiento también puede estar asociado a nivel documental, a nivel de habilidades, a nivel de la experiencia, de las relaciones entre conceptos y de los métodos que podamos aplicar. Y que este conocimiento se va a clasificar con base a los tipos de individuos, a los grupos y a las comunidades, a las diversas organizaciones, a los territorios, y que este aprendizaje organizativo va a ir de la mano con la cultura organizacional. Bill, en el año 98, nos dice que la combinación de historias compartidas, las expectativas, las normas no escritas y las costumbres sociales que afectan a la conducta y comportamiento de los miembros de una organización. Es decir, todos estos elementos que son parte de la clasificación del conocimiento con base al alcance o con base a los sujetos que son parte de esta sociedad, van de la mano con la cultura organizacional. Es decir, va de la mano con el comportamiento de cada uno de los que son partes de la organización. Y que hablar de sociedad del conocimiento, hablar de sociedad de la información y hablar de todo este proceso dentro de nuestro campo gerencial, nos habla entonces de lo que es la gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento no es más que esa habilidad en aplicar el conocimiento para crear un nuevo conocimiento y colocarlo en acción. Es decir,
esas ventajas competitivas a partir de esos activos. Entonces, nosotros tenemos que hacer de la escuela una organización para la competitividad. Es decir, que marque la diferencia, que nosotros desde nuestro modelo gerencial comencemos a generar acciones, estrategias, herramientas, procesos que permitan atender todos los sujetos que son parte de este escenario formativo y que además de ello, hablar de competitividad es hablar de productividad, es hablar de tres elementos claves: eficiencia, eficacia y efectividad. Es decir, que tenemos también en consideración los diversos capitales intelectuales que hay dentro de la organización. Y sumado a esta definición de la gestión del conocimiento, podríamos decir que es la capacidad de una organización para crear un conocimiento, poderlo expandir a través de la organización y expresarlo en productos, sistemas y servicios. También podríamos decir que es la integración de la gestión de la información, de los procesos, de las personas, de la innovación y de todos los activos que son intangibles, como lo es el capital intelectual. ¿Y qué implicaría en la gestión del conocimiento? Uno, crear. ¿Cómo creamos ese nuevo conocimiento? ¿Cómo lo podemos codificar para hacer una transferencia y que a partir de la misma podamos aplicarlo y reutilizarlo? Por ende, el conocimiento es creado, es compartido, es amplificado, es justificado, es toda esa mezcla de procesos sociales y de procesos cognitivos del individuo. Es aquel que implica hacia una interacción entre las dimensiones tácitas y explícitas. El conocimiento va a conllevar a los diversos flujos en los que se va a mover los individuos, los grupos y las organizaciones. Y si nosotros revisamos esos 4 modos de creación del conocimiento, hablaríamos de la socialización, que es convertir el conocimiento subjetivo tácito en un nuevo conocimiento tácito mediante las interacciones del contexto, el compartir de experiencia entre los miembros, por ejemplo, cómo nosotros obtenemos el aprendizaje, para luego conllevar hacia una combinación, que es crear un nuevo conocimiento explícito mediante la adquisición, la ordenación, la reclasificación, la síntesis del conocimiento. También para hacer un proceso de internalización, que es crear uno tácito a partir del explícito, es decir, ¿qué he aprendido yo? ¿Cómo lo puedo comprender y cómo lo puedo hacer propio? Y la externalización, que viene siendo esa articulación de las mejores prácticas aprendidas. Aquí podríamos ver un poco lo que es la importancia de la gestión del conocimiento. Diríamos que nos permite fortalecer los procesos de administración, nos podría incrementar a mejorar los servicios, a compartir las mejores prácticas y procesos, nos ayuda a proporcionar el liderazgo y tomar decisiones, a incrementar la satisfacción de los que son parte de la organización escolar, a crear diferenciación, a fomentar la innovación, a fomentar la colaboración, alentar y usar el aprendizaje, fomentar el capital social para atraer y retener el capital humano y crear y usar el capital estructural. Entonces, estimados maestrantes, yo los invito a un liderazgo que esté de la mano con todos estos elementos de la sociedad del conocimiento, que vaya conforme a lo que es la creatividad y la productividad gerencial y hagamos de los centros educativos un espacio para crear, un espacio para transformar, un espacio para asumir la transformación escolar y que no nos quedemos solo en cumplir estándares exigidos por las organizaciones a cargo de la educación del país, sino que nosotros podamos tener sujetos, individuos que respondan a las exigencias de la sociedad actual y a la sociedad venidera, que sean sujetos con la capacidad de partir de una educación problematizadora, de una educación que sea cambiante, de una educación que los ayude a reflexionar, a debatir, a construir, y que cuando nosotros hablamos de ese liderazgo creativo, yo podría compartir con ustedes estas 2 infografías en las cuales podríamos decir que todo líder creativo o todo gerente creativo debe tener ética personal y profesional, debe ser confiable,
debe llamar hacia el trabajo en equipo, debe manejar la comunicación asertiva, es decir, también ser empático, colocarse en el trabajo, en los puestos o en los zapatos de las personas que son parte de nuestra organización. Debemos ser carismáticos, cercanos, dar reconocimiento a todos los que son parte del equipo. Debemos partir desde la inteligencia como esa capacidad para resolver problemas con madurez y temple frente a las diversas situaciones que se puedan presentar, asumir gran compromiso y tener motivación. Y que además que nosotros gerenciamos con el ejemplo y que ese liderazgo creativo nos permita entonces empoderar a nuestro equipo, mantener esa comunicación directa, nos permita ser equitativos, no parcelar las personas dentro de la organización, incentivar hacia el desarrollo de todos y ser ejemplares. Entonces, estimados amigos, estoy atento para lo que nosotros podamos desarrollar en el transcurso del curso. Recuerden que ustedes tienen el acceso a la plataforma, tienen el acceso también a mi correo electrónico y número personal para poder entonces seguir en la construcción colectiva del conocimiento y que nos convirtamos en esos gerentes que la sociedad actual exige. Muchas gracias.